Buenas tardes, qué alegría saludarles y darles la más cordial bienvenida a la Iglesia Edificados en Cristo. Aún no podemos reunirnos en un lugar físico, pero le damos gracias a nuestro poderoso Dios por los medios virtuales para que en unidad como Iglesia en Cristo, con un corazón bien dispuestos, estudiemos las Sagradas Escrituras para que día a día podamos conocer mejor a este hermoso Dios que es nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Así como dicen las Sagradas Escrituras en Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y este es al Dios que venimos a predicar, este es al Dios al que venimos a servir. Así es que oremos puestos con un corazón bien dispuesto a conocer a nuestro Padre Celestial. Padre, en esta tarde nos gloriamos solo en el hecho de conocerte y te suplicamos que por el poder de tu Santo Espíritu nos reveles cada día más y más de tu preciosa palabra para que comprendamos que solo tú eres Dios y que actúas en la tierra con amor, con derecho y justicia para agradecerte a ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu gran amor y te suplicamos que sea tu mismo Espíritu el que nos revele la preciosa palabra, Señor, y que caiga en nuestros corazones con raíces profundas para que podamos permanecer en Cristo hasta que Cristo venga a buscarnos. Te lo suplicamos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues el Señor puso en mi corazón el tema siguiente, autoridad de Jesús sobre toda vida. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Juan, donde nos revela la autoridad de Jesús, el único Hijo de Dios a quien debemos obedecer, adorar y servir, al igual que a Dios, porque Jesucristo es Dios. Y este mensaje es un mensaje de esperanza y que habla acerca de un milagro de sanidad. Y este mensaje es un mensaje para que nuestra fe aumente y nuestra esperanza también. En estas situaciones tan difíciles que estamos enfrentando, como es la pandemia y las consecuencias de esta pandemia y muchas otras enfermedades más que constantemente, pues, el ser humano está enfrentando por. Entonces, hay un mensaje de esperanza. Y vamos a abrir la preciosa palabra de Dios. Si tú tienes en tu celular o la tienes en papel, pues vamos a comenzar a leer la preciosa palabra de Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 5. Y vamos a iniciar desde el versículo 1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el versículo 2 vemos, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Si siguen en la lectura conmigo, y era un día de reposo aquel día. Estamos ya en el versículo 9. Vamos a continuar hasta el versículo 16, leyendo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y en el versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esta es la preciosa palabra de Dios que hoy vamos a estudiar, hoy vamos a meditar y vamos a aprender de ella, y le pedimos al Señor, a Dios Todopoderoso, que nos da su preciosa palabra, que su Espíritu Santo nos traiga sabiduría y revelación. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todos estos versículos, en esta porción de las Sagradas Escrituras, podemos ver un cuadro de la situación difícil del hombre. Si vamos al versículo 3, dice: en esto yacía una multitud de enfermos. Dice que era una multitud, o sea, no pocos de enfermos. Y dice aquí: ciegos, o sea, que no veían; cojos, que no caminaban; gente inválida que no podía caminar, quizás paralizadas algunas partes de sus miembros o deformados. Y la enfermedad trae pobreza. Y como vamos a ver en esta historia, este paralítico ya llevaba 38 años. Imaginemos que 38 años de padecer una enfermedad. ¿Cómo estaría este hombre sin trabajar? ¿Cómo estarían sus emociones? Y vamos a continuar examinándolo, este pasaje, que también estaba solo. Entonces también en este cuadro podemos ver, como si fuéramos hoy a un hospital, mucha gente que también está ahí abandonada o dejada y con mucha angustia por las situaciones que están enfrentando. Así es que esta imagen de la necesidad desesperada
Es la imagen que también podemos ver en las noticias de otras partes del mundo. Gente que por la consecuencia de la pandemia están aisladas y ha traído mucha desesperación, ha traído mucha depresión a muchas gentes. Entonces, esta escena también es la necesidad desesperada en todas partes del mundo, que hay muchos enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Y el apóstol Pablo nos dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2:12, y dice, recordando que en ese tiempo, o sea, en el anterior tiempo, porque nos está hablando ya nosotros los creyentes, él dice que recordemos en aquel tiempo, cuando estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y así hay mucha gente que de donde nos sacó el Señor, aún ellos siguen en un mundo de desesperanza, si no tienen esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es lo que hoy vamos a ver aquí en este cuadro que nos presenta el apóstol Juan. Aquí en el versículo 3 dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Y esto era lo que ellos estaban poniendo su esperanza. Imaginémonos en qué poquito estaba su esperanza, porque decía que un ángel que descendía del cielo, o sea, un ángel descendía, no dice de dónde, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, quién sabe en cuánto tiempo, y el que descendía primero al estanque quedaba sanado de cualquier enfermedad. Nada más imagínense. O sea, ellos estaban esperando el movimiento del agua. Y al parecer, ya viendo esto, se debía a que había un sector subterráneo de energía, ya sea de aire o de una corriente debajo del estanque, que hacía que burbujeara de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa aquí? Porque dice que había multitud de enfermos. Entonces, cuando uno tiene una necesidad tan grave como este hombre, que dice en el versículo 5, que tenía 38 años, que estaba enfermo, trata de recibir ayuda aferrándose a cualquier cosa que le ayude a resolver su problema. Y decían que esta burbujeaba y que era producido de una manera sobrenatural, como ya vimos que no era sobrenatural, pero al no conocer la verdad muchas veces ahí pone uno su esperanza. Y decían que un ángel descendía de vez en vez al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía era sanado de cualquier enfermedad. Imagínense ustedes que nada más uno por alguna ocasión que ellos atribuían a un poder sobrenatural. Y esto sigue siendo hasta nuestros días. El hombre no ha cambiado. Tanto hombres y mujeres siguen en busca de ayuda en lo que creen que es tan correcto, aunque esto sea mentira. Vamos a analizarlo poniendo la fe en cosas terrenales, como estaba aquí explicado, que toda esta multitud, por estar ahí, pues tenían su fe puestas en cosas terrenales, en el estanque. ¿Y cuántas veces hoy en día no se pone nuestra confianza en una veladora? Que si van a presentar un examen, qué fácil llegan y dicen, pues le prenden a una imagen, hay una veladora. Y ahí ponen su confianza en que esa veladora pues le va a ayudar, ya sea que sanen, a que no les roben, o sea, ahí están poniendo su confianza en veladoras, en limpias,
Yo voy a ir hoy al templo de tal porque allí voy a recibir la ayuda. Otro que también están buscando en poderes sobrenaturales, pero del ocultismo. Buscan solucionar sus problemas aún incursionando en terreno de las tinieblas, ya sea consciente o inconscientemente, pero están entrando en ese reino de las tinieblas y están participando de esas obras. Cuando empiezan con la magia, con la hechicería, con la brujería. La brujería es una... obviamente está regida por Satanás, la brujería, consultando brujos, muertos, meditaciones trascendental, yoga, supersticiones. En todo esto empiezan a poner la confianza el hombre cuando no tiene a Dios, en filosofías falsas, en que van que les hagan los talismanes, ahí los ponen en el restaurante para que les vaya bien y pagan mucho dinero por esos talismanes, por tradiciones de hombres, astrología. Ay, el horóscopo, voy a ver cómo me va a ir hoy y empiezan a leer su horóscopo, en lectura de manos, lectura de café y entre otras cosas, como dice ahí en Deuteronomio 18, que estas cosas no le agradan al Señor porque son satánicas, son de Satanás. Y dice aquí, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium, o espiritista, y quien consulte a los muertos. Y ya hoy hasta mencionan y les ponen alguna estatua ahí a los demonios en los parques, en las avenidas. Dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y ahí les dijo el Señor en Deuteronomio que por causa de esas abominaciones, su Dios había expulsado a esas naciones de delante de Israel. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros por no conocer la verdad. Yo también participé en algunas de estas cosas por ignorancia, que al llegar a Jesucristo y ver en la palabra de Dios, como en este versículo, que a él no le agradaba, yo me tuve que arrepentir. Como pues sí me leyeron la mano y le tuve que pedir perdón al Señor. También participé sin saber porque era un juego que se había puesto de moda, pero es la Ouija y es un juego satánico. Y viene mucha opresión y también enfermedad por participar en todas estas cosas. Entonces muchas veces uno no lo hace por no conocer la verdad. Por eso la importancia de predicar la preciosa palabra de Dios. Ahí en el libro de Proverbios nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, a veces como no sabemos que esto es de Satanás, del reino de las tinieblas, pues nos parece que está bien. Pero al final el camino es de muerte. Eso lo dice en Proverbios 14:12. Y también como nos lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza según la tradición de hombres. Como vemos aquí había esta tradición que decía que el que se metiera primero era sanado y conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hay muchas sectas o desviaciones que gente apóstata que incluso salió de nosotros han hecho sus sectas. Entonces, no todo el que se diga cristiano es cristiano. Se debe de ver por los frutos. Así es que es muy importante que dice, mirad que nadie os haga cautivos, a que seamos allevados
arrastrados a esas filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Por lo que cuando llegamos al conocimiento de Dios, es muy importante que al empezar a leer la Biblia, nuestro entendimiento vaya cambiando para poder cambiar también nuestra manera de vivir. Ahí en Romanos 12:2, en la versión de Dios habla hoy, dice el apóstol Pablo, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Porque si no vamos a seguir actuando igual. Y sería un error pensar que si actuamos igual que siempre, nuestras vidas van a cambiar. Eso es una mentira. Entonces, si hacemos las cosas iguales, vamos a obtener los mismos resultados. Por lo que si queremos que tu vida y la mía cambien, tenemos que estar de acuerdo a la palabra de Dios, obedecerla e irla poniendo por obra. Y aquí en esta porción de las Sagradas Escrituras estamos viendo como el corazón de Jesús, porque lo que el Señor Jesús, lleno de compasión y de misericordia, tenía que sacar a este hombre enfermo de su error. Y fue Jesús el mismo que se acercó al enfermo. No fue el enfermo el que se acercó a Jesús, sino Jesús se acercó al enfermo. Y eso lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hoy también la iglesia de Cristo que está aquí, el Señor Jesús nos está usando para hablar a las personas. Nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesús para que vean la luz de Jesús. Y así como en este pasaje estamos viendo que había el hombre que estaba por 38 años enfermo, como Jesús tiene un corazón compasivo, un corazón puro, un corazón que nos ama. Así es que creamos en Jesús. Y solo el Señor Jesús, a través de su preciosa palabra, que tiene autoridad, Jesús y la palabra de Dios tiene autoridad para sacarnos del error tan esclavizante del pecado. Y muchas veces le atribuyen a Dios lo malo, pero se olvidan de que hay pecado y que el pecado nos esclaviza y que la paga del pecado es muerte. Así es que el Señor, lleno de compasión y de misericordia, nos puede liberar de todo y darnos la vida abundante. Y Él en esta tarde, a ti que me estás viendo, tú, mi hermano, Dios quiere ayudarte y desea que le conozcamos cada día más. Y si ya le conocemos, que crezcamos en esta intimidad, en nuestra relación íntima, día a día, conocerlo. Y esto es a través de la oración y de pasar tiempo con Él. Pero las personas que aún no le conozcan, Jesús, así como está escrito aquí, quiere que tú hoy le conozcas. Quiere que tú le conozcas. Y así vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 5. Y dice, y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús, al igual que conocía la situación de este hombre, y se llenó de compasión y misericordia para irlo a buscar. El Señor Jesús dejó su gloria para venir a buscarnos, porque si Él no hubiera descendido y se hubiera hecho como uno como nosotros y hubiera tomado nuestro lugar para salvarnos, tú y yo hoy no tendríamos ninguna esperanza. Aquí vemos que Jesús conocía la situación de este hombre. Y allí donde tú estás, quizás esta predicación llegue a algún hospital o, bueno, puede ir por muchos lugares también, quizás a los que están en prisión, quizás están en desesperanza.
o cualquier otro lugar, quizás en una casa o alguna persona que ahorita esté muy necesitada de saber que Dios le ama, alguna persona que esté bajo opresión. Jesús hoy te puede ayudar en todo, como ayudó a este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice aquí en su palabra, y es aquí en su palabra donde no nos hacemos una imagen falsa de Dios, sino donde nos revela verdaderamente el corazón de Dios. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice que Jesús, desde el quien va a hablar en este versículo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, porque hay como dice, sino que ha sido tentado en todo, como tú y yo. Jesús ha sentido todo, pero una cosa, estos peros de la Biblia marcan una diferencia, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Por eso en Él, tú y yo podemos poner nuestra confianza. Jesús es compasivo. Él es nuestro gran sumo sacerdote y puede compadecerse de ti. Que tú digas, no, Jesús, no tengo perdón, es que tú no conoces lo grave, lo malo que yo he hecho. Hoy, Jesús, yo he participado en cosas malísimas, quizás en sectas, quizás has cometido homicidio, robado, mentido. Quiero decirte que Jesús comprende nuestra debilidad, pero Él nunca pecó. Jesús nunca pecó. Así es que Él te puede ayudar en todo, en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, Él te puede ayudar. Así como ayudó a este paralítico. Y vamos a continuar. Y dice, este hombre paralítico por 38 años, quiero que veamos la situación tan desesperante. Pongámonos en el lugar de este hombre y a lo mejor tú estás pasando en una situación igual o peor. Pero este hombre de 38 años estaba desamparado, porque aquí como nos menciona, no tenía quien lo metiera al agua. O sea que no tenía amigo, no tenía familiares. A lo mejor ya por los 38 años que llevaba ahí, imaginémonos, no podía moverse. No podía moverse, era paralítico. El esfuerzo por acercarse ahí al estar al estanque de Bethesda. ¿Qué esfuerzo tenía que hacer este hombre? Claro, pues cuando él quería meterse ya había otros que le habían ganado. Así es que hoy quizás tú también te sientas así como este paralítico, que no se podía mover, no había quien lo ayudara. Me imagino su ropa ya toda desgastada, sucia, no había quien le ayudara. Y él teniendo aún el deseo de ser sanado. Así es que hoy el Señor Jesús, quien te ama a ti y que es misericordioso y te puede sanar, liberar, ayudar en cualquier situación económica. Si te sientes en soledad, quizás tengas la necesidad de que venga una pareja, un esposo, una esposa. El Señor te puede ayudar en todo. Así es que no desmayes. Así como dice ahí en el Salmo 27, quizás tú digas, es que mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, me rechazaron, me quisieron abortar, aunque sí me dieron a la luz. El Señor te dice hoy a ti que estás ahí, escuchando este mensaje, porque aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, el Señor te recogerá, lleno de misericordia, amor por ti. Así como también dice en el Salmo 103:13, como un padre se compadece de sus hijos. ¿Cuántos que somos padres? Nos duelen nuestros hijos y nos mueve a misericordia cuando un hijo viene y te pide ayuda. Como un padre aquí terrenal se compadece de sus hijos, cuánto más tu Padre Celestial
se compadece, pero aquí hay algo muy importante que dice de los que le temen. Temen, honrarlo, reverenciar a Dios. Y aquí, en esta escena, puesta nuestra mirada aquí, no nos andemos distrayendo con cualquier cosa. Este tiempo es para Dios y Él te está hablando a ti. Y dice aquí en el Salmo 103:13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor por los que lo temen. Y está por suceder en esta historia un mensaje tremendo, un mensaje extraordinario y portentoso que hoy también en tu vida puede suceder. El ser expuestos a la palabra de Dios es ser expuestos a Jesucristo mismo. Así es que este hombre que estaba enfermo por 38 años, sumido en la desesperación, vemos cómo este hombre ni siquiera le contestó la pregunta a Jesús. Seguía el obcecado con su deseo de entrar ahí al agua para ser sanado, porque Jesús le pregunta al enfermo, le pregunta, ¿quieres ser sano? En el versículo 6, Jesús le pregunta. Jesús, cuando lo vio acostado, se acercó a él. Y me imagino que sus miradas se vieron. Estaban en conversación. Y le dijo el Señor Jesús, con esa mirada limpia de Jesús, cálida, y le dijo, ¿quieres ser sano? El paralítico no le respondió la pregunta, porque vamos a ver qué le respondió en el versículo 7. Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, imagínense, no se ve que ni estuviera ni con muletas en aquel entonces. O sea, él quería arrastrándose para llegar al agua. Él seguía en su misma manera de pensar. Así nos ponemos nosotros en un método, el método A, B y C, y queremos que en estos pasos A, B y C sucedan lo que nosotros queramos. Así queremos meter al Señor que nos responda, pero en nuestra manera de pensar. Y yo les quisiera dar un testimonio en esta tarde. Les voy a abrir mi corazón y decirles un testimonio. Hace 2 meses yo tuve una caída. Me iban a atropellar una bicicleta y al tratarla de esquivar caí y ahí me fracturé la cadera y la mano derecha. Y gracias a Dios, pues me llevaron al doctor y ahí el doctor me dijo que mi cadera podría sanar y estar 2 meses en cama. Y mi mano también. Por la gracia del Señor Jesús, así lo hicimos. Me vine 2 meses a estar en cama. Le doy muchas gracias a Dios por las atenciones que tuve de mis hijos, de mis hermanos en Cristo y doctores y personas que se acercaron cálidamente a orar por mí, a estar ayudándome, y Dios que lo vio se los va a agradecer a cada uno de ellos. Pero al estar yo ese tiempo en cama, yo no me podía mover. Me mandaron a estar inmóvil en cama durante 2 meses, además de que tenía el brazo enyesado, como muchas veces lo vieron en las anteriores prédicas. Y aquí el Señor me traía mucho a recordar este capítulo 5 de Juan y a pensar en muchas personas que pues a lo mejor no eran atendidas, gente que a lo mejor estaba en la cárcel, gente que estaban en los hospitales y desesperados por todo esto. Y porque este hombre me lo recordaba, porque yo no me podía mover. No me podía mover de la cama y también pues la mano derecha no la podía mover como ahorita. Estaba enyesada, aunque sí tenía movimiento. Ustedes muchas veces me vieron en las anteriores predicaciones. Y
en un día que recuerden todas las actividades que tenemos en la iglesia, porque yo estaba en cama, pero la palabra de Dios no. Y las actividades de la iglesia siguieron con el apoyo también de pastores, maestros y mucha gente que está sirviendo en la iglesia. Y recordemos, tenemos intercesión en los lunes de 7 a 8 y media por la página de mí. También los miércoles estamos teniendo el curso de corderitos y también los domingos. Entonces, la predicación de los domingos. Pero por la gracia de Dios yo estaba preparando la clase de corderitos y era como la 1 de la tarde. Mi brazo enyesado pues no se podía mover igual, acostada en la cama, y no sé si con qué momento apreté un botón. El caso es que la clase que la estaba yo ya terminando, vi como el cursor iba borrando en un momento. Yo ya, por más que quise apretar el botón de que se parara, no se paró, se borró toda la clase. Era como la 1 de la tarde. En esto, como también estoy trabajando en oficina, surgió un problema en la oficina. Entonces yo y atendiendo también alguna llamada telefónica, entonces me sentí muy presionada. En ese momento yo me sentí muy presionada. Susi, Sandy, que también aquí a veces que me están ayudando, me vieron así agobiada. Y pues incluso me decían, bueno, pues si quiere llorar, pastora, llore. Y le digo, no, pero pues ¿qué voy a ganar con llorar? Entonces me dijeron, pues empiece a trabajar, pastora, de nuevo. Y antes de hacerlo, incliné mi rostro para orar. Y yo estaba pensando en el tiempo, en lo presionada que estaba en el tiempo. También tenía la llamada y el problema que tenía en la oficina. Pero lo que sí hice fue inclinarme porque me sentí muy agobiada. Yo no podía con todo. Entonces incliné mi rostro y estaba orando, pero dentro de que empiezas a orar y empiezas a entregar todos los problemas y todo esto, oí la voz del Espíritu Santo muy suave en mi corazón que me decía, ¿no estoy yo contigo? Y me pasó lo que el paralítico. Sí, Señor, pero mira que esto, que el otro, así como el paralítico quería, yo quiero meterme al agua. Y en lo que va bajando uno de sus pensamientos y todo lo que está pasando, nuevamente el Espíritu de Dios me volvió a decir muy suavemente, con esa ternura que tiene el Espíritu Santo para hablarnos. Y nuevamente me dijo, ¿no estoy yo contigo? Y me inundó su paz. De pronto caí en todo esto, no importaba lo que estuviera pasando de la situación. Él, Señor, Dios Todopoderoso, está conmigo. Y quiero decirles que me ayudó en ese momento, se inundó de paz. Algo pasó en mi corazón, cambió de la angustia a una paz tremenda y a una confianza puesta en Dios. Porque la obra esta que hacemos en la iglesia es una obra sobrenatural, no es de nuestras fuerzas. Y todo lo que hagamos, si Dios no nos da fuerza, no lo podemos hacer. El trabajo de oficina, de casa, como dice ahí en el Salmo, si Dios no te edifica en vano, trabaja el trabajador. Entonces esto cambió mi corazón, lo cambió completamente y me inundó la paz. Y esto mismo que hace Dios conmigo, que hizo en ese momento, es lo mismo que puede hacer contigo en esta situación difícil. Y para la gloria, para la honra y la alabanza, en ese momento entró mi corazón en una paz tremenda. Y quiero darles como testimonio que a las 6:40 de la tarde yo le estaba enviando a mi hijo Benjamín que nos ayuda en todo esto de la plataforma de la iglesia, la clase para que él la pudiera proyectar ahí a la hora de estar dándola. Esto solamente lo pudo haber hecho Jesús, a quien ahorita mismo nos está escuchando y a quien yo le doy todo el honor. Le doy todo mi amor, toda mi gratitud y a Él le doy todo el honor y la gloria, porque sin Él
Nada de lo que estoy realizando lo pudiera haber hecho por el poder de su Espíritu Santo. Y todo esto para la gloria del Padre. Así es que, así como me pasaba a mí, yo creo que estaba también el paralítico, ¿no? Es que, Señor, yo quiero meternos. Pero continuemos porque está por pasar un sorprendente milagro y también hoy en tu vida, porque yo creo que al estar estudiando y leyendo la palabra de Dios, Dios va trayendo paz, confort, fuerza nueva a nuestro corazón, cosa que no pasa con ningún otro libro, porque esta palabra de Dios está viva. Y yo creo que aquí ya ha cambiado mucho nuestro corazón de todo lo que es de los afanes con el que vinimos antes de iniciar esta historia que es real, que es la palabra de Dios, acerca de este hombre. Así es que igual que aquí está por pasar un milagro, hoy también vamos a orar por las personas que están enfermas en casa, en necesidad y en desesperación. Y si tú tienes fe, aunque sea como un grano de mostaza, tú recibirás hoy un milagro portentoso, como aquí lo recibió este hombre, como el testimonio que yo también te acabo de dar de cuando estaba en cama. Hoy, por la gracia de Dios, estoy aquí, ya parada y de pie, para la gloria, para la honra y para la alabanza de Dios, mi Padre, de Jesucristo, que está el que hizo posible todo esto por el poder del Espíritu Santo. Así que continuemos en esta historia porque toda la palabra de Dios es verdad. Y veamos lo que va a pasar aquí. Jesús le dijo en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto, el Señor Jesús aquí, quiero decirles que no le dijo ninguna palabra de recibe la sanidad, sino ya estaba implícita, porque Él le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo un enfermo se iba a poder levantar? Pues no, entonces ya, el que tiene la autoridad sobre todo, porque a Él le ha sido dada, Él la conquistó con su propia sangre. Ahí como dice en Filipenses 2, del 5 al 11 en adelante, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El mismo Jesús, quien es el Dios que da vida en sí mismo, le dio vida a este paralítico para que sus huesos fueran levantados y sanados. Y hoy también, en el nombre de Jesús, tú puedes recibir esa vida, porque es en el nombre de Jesús que vamos a orar, en el nombre del Dios que tiene vida en sí mismo y a quien Él le place, le da vida. Y ahí como dice en el versículo 8, que él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó en el 9? En el versículo 9 dice, y al instante, yo me imagino el impacto que recibió este hombre, que sintió fuerza en sus piernas y dijo que fue sanado. Porque aquí dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Imagínenos, esto es extraordinario. Si tú tienes una herida en tu pierna, te está doliendo, Jesús en este momento la puede sanar. Y él fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Qué extraordinario pasó todo esto. Y para que nos dé tiempo de orar, vamos a llegar a la conclusión. Vamos a exaltar, vamos a puntualizar dos puntos que vimos en todo esto. Lo más importante es que hoy el mismo Señor Jesús,
quien es el único Hijo de Dios que murió por amor a ti y a mí, pero resucitó, aquí está otro, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre con toda autoridad y poder. Y es el único que te puede ayudar. Y es el único que hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús, y solamente en Él tenemos salvación, que es el regalo de la vida eterna. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Y Él, el Hijo de Dios, que se dio por amor a ti, es el que te puede ayudar hoy. Como vimos en este pasaje, porque Jesucristo está vivo. Y lo mismo que hizo en este tiempo es lo mismo que podrá hacer por ti y por mí. Lo mismo. Y como vemos aquí, este es el evangelio glorioso de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y estas verdades las podemos encontrar aquí en la Biblia. En la Biblia. No hay otro lugar. Y como punto número 2, es que si recibimos la palabra y creemos, si creímos, tenemos que obedecer. Son dos verbos que deben de ir juntos. Si creo, obedezco. Porque si tú creíste, tenemos que obedecer. Ahí como este hombre obedeció, ahí dice que en el versículo 14 de Juan, dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Esto quiere decir que Jesús nos rescata de nuestra vana manera de vivir, pero no para que sigamos en lo mismo, nos sacó del lodazal, pero no para que siguiéramos haciendo las mismas acciones malas, sino para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él y nos convirtamos a Él, que nos ha dado perdón de pecados. Entonces no podemos seguir en la misma vana manera de vivir. Fueron dos cosas que este hombre recibió. Al Hijo de Dios recibió la autoridad por medio de la cual, o sea, Dios, Jesús le dijo, levántate y anda. Él con toda autoridad le dijo que se levantara, porque es el único que nos puede también perdonar pecados. Y le dijo, toma tu lecho y anda. Y él obedeció. Así es que no podemos cambiar la verdad de Dios por mentiras. No las podemos cambiar. No hay ninguna mentira que pueda compararse a la verdad de Dios. No vas a encontrar otro lugar que no sea la palabra de Dios, que no sea verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Así es que en esta tarde, si alguna persona no hubiese escuchado antes algún mensaje como este, si fuera la primera vez, quiero decirte que Dios te ama y Él quiere ayudarte. Podemos hacer una oración para decirle a Jesús que venga a morar a tu corazón, como lo hemos hecho antes, ¿no? Cualquiera de los que estamos oyendo aquí también este mensaje, un día le rendimos nuestra vida a Jesucristo. Y hoy, si tú quieres y que por la primera vez estás oyendo un mensaje como este, y tú necesitas la ayuda de Dios, reconociendo tu necesidad de Dios, creyendo que Jesús es el único Hijo de Dios que vino y murió por ti en una cruz del Calvario, derramando su vida y su sangre para que tu corazón fuera limpio y recibieras el regalo de la salvación. Hoy tú lo puedes hacer. Yo te invito a que cierres tus ojos y hagas al Señor Jesús, el Señor de tu vida, y recibas lo más importante,
a Jesús en tu corazón y empiece una transformación de vida desde tu interior, teniendo una relación con el Dios del universo, en el nombre de Jesús. Y después voy a orar por las enfermedades, si alguna persona está enferma y necesita que Dios les sane. Por favor, yo les pido en este momento que no se distraigan. Estamos ante la misma presencia de Dios. Y hoy alguna persona está deseosa de recibir a Jesús, el regalo de la vida eterna. Oremos para que esto sea una realidad. Es en una oración de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y pidiéndole a Jesús con todo nuestro ser que nos perdone. Dios todopoderoso y eterno, continúen la persona que está haciendo la oración por primera vez. Dios todopoderoso y eterno, ya no puedo más. Yo necesito que me ayudes al igual que este paralítico. He vivido equivocadamente, pero hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, suplicándote, Jesús, que me perdones por el poder de tu sangre. Límpiame, lávame y purifícame de toda mi maldad, de mis pecados. Yo me arrepiento, Jesús, y te pido que laves mi corazón, que crees en mí un corazón limpio, un corazón puro. Yo quiero ver a Dios, Señor. Señor Jesús, hoy recibo por la fe en ti el perdón de mis pecados. Y te suplico que vengas a morar a mi corazón y que seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Me rindo a tu gobierno, me rindo a tu señorío, suplicándote que envíes tu Espíritu Santo a morar a mi corazón también, para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Yo hoy, por la fe en ti, Jesús, recibo el regalo de la vida eterna, creyendo que tú moriste por mí, pero que también resucitaste. Y porque tú resucitaste, esta es la esperanza que yo tengo de vivir eternamente contigo y con Dios mi Padre ahora. Gracias, Señor Jesús, por este precioso regalo que me das, porque lo has pagado con tu sangre. Y mi corazón hoy lo rindo a ti. Gracias, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Y hoy también voy a orar por los que están cansados, abatidos, porque es Jesús el mismo que te dice hoy: vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso para sus almas. Lleven mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Pero como dice ahí, obedezcamos. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy el Señor me ha puesto delante de ti para interceder por ti, por lo que es la situación que estés pasando, sin importar la dimensión de la situación, la enfermedad. Si tú crees, como dijo el Señor Jesús, al que cree, todo le es posible. Yo soy testigo del poder de Dios y de su palabra. Él te puede sanar hoy en cualquier enfermedad que estés pasando, porque está escrito, y vamos a iniciar a orar, que mas el Señor Jesús fue herido por tus rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, y para darnos paz
a ti y a mí. Cayó sobre Jesucristo el castigo que tú y yo merecíamos para reconciliarnos con Dios. Y hoy se cumple esta palabra en ti, que por la llaga de Jesús tú eres sano. Padre, hoy estamos puestos delante de ti, unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, Señor, declarando esta preciosa palabra que tú hoy nos has dado de sanidad. Como lo profetizó el profeta Isaías hace mucho tiempo, que le permitiste ver esta visión, que por la llaga de Jesús somos sanos. Hoy, en unión con Cristo y por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad que esté atormentando tu cuerpo, tu alma. En el nombre de Jesús, sale de tu cuerpo. Y por el poder y el nombre que hay en Jesucristo, el mismo Dios que da vida en sí mismo, Jesucristo, hoy habla vida a tus huesos. Hoy habla vida a tus órganos que están enfermos, para que reciban la sanidad en el nombre de Jesús. No importa el tiempo que lleves enfermo. Hoy, en un acto de fe y de obediencia, pon tu mano que va a usar el Señor en tu parte enferma o en las partes que tengas enferma. Y en fe, el Señor Jesús es el que está extendiendo su mano y tocándote. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo y está sanando dolores de cabeza. Migraña en el nombre de Jesús es expulsada por el poder del nombre de Jesús. Voy en contra de todo virus y bacteria, no importa cómo te llames, COVID o cualquier virus. En el nombre de Jesús te reprendo, te expulso de estos cuerpos en el nombre de Jesús. Y que reciban vida a sus estómagos, a los que han sido expuestos a radiaciones y se han dañado otros órganos. Hoy, por el poder del nombre de Jesús, fluye el Espíritu de Dios y da vida a esos cuerpos. Créelo hoy, recíbelo en el poder del nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad de cáncer, tumores en los senos o órganos reproductores, en el nombre de Jesús. Y hablamos vida, la vida que da Jesús, la vida que da Jesús, al aparato respiratorio, al sistema cardiovascular, a todo el órgano de la piel. Recibe vida en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Tócalos, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Fluye, 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 Espíritu Santo, en el nombre portentoso de Jesús, porque Jesús te da la victoria sobre la adversidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre Todopoderoso. Y te doy gracias porque tú eres el que estás realizando toda esta obra. Al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado de Dios, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Padre, porque eres un Dios bondadoso. Y espera y recibe tu milagro, porque ya Dios ha actuado. Tú ya lo recibiste, créelo en fe. Gracias, Padre, te damos por permitirnos estar como un cuerpo reunidos aquí en tu nombre. Y tú dices que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por haber hecho una realidad que tu cuerpo en Cristo nos reuniéramos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, nuestra gratitud. Amamos tu palabra. Gracias por la familia que nos has hecho en Cristo Jesús. Gracias, Señor. A ti te damos nuestra gratitud y nos postramos ante ti adorándote y expresándote nuestro amor y nuestra gratitud hasta que Jesucristo venga por nosotros. Te amamos, bendito Cordero de la Gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Que tengas un bendecido día, el que ha hecho el Señor. Dios te ama y yo también. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les siga llenando de su gracia en Cristo Jesús. Gracias, hermano y hermana, hermanos, y espero verles pronto físicamente en el lugar que el Señor nos permita reunirnos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buen día. Gracias.